Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sección de estática de la Red Ecuatoriana Aeroespacial. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de introducción. Es muy sencillo y nos pide que termine la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. Pues bueno, antes de nada vamos a revisar un par de conceptos. El primero de ellos es vectores concurrentes. Estos vectores son aquellos que tienen un punto en común, es decir, que todas las magnitudes parten de un punto hasta sus respectivos extremos. Vemos aquí tres vectores y se dice que son concurrentes porque comparten un punto, tienen un punto común. De ahí ambos parten y a sus respectivas direcciones. Eso es un vector concurrente. El vector deslizante también es muy importante, la fuerza es uno de ellos, y son aquellos que podemos trasladarlos a lo largo de su línea de acción, como vemos aquí. Esos dos conceptos son muy importantes. Ahora vamos a pasar a analizar el ejercicio. Tenemos una fuerza 1 de 500 libras y una fuerza 2 de 800 libras. Para poder hallar la resultante tendremos que descomponer cada una de ellas en sus respectivas componentes X, Y y Z o IJK y al final realizar una suma vectorial de estas. La fuerza 1 está en el plano ZY, por lo tanto tan solo vamos a necesitar su componente K y su componente J, y la fuerza número 2 está en los planos ZX, ZY y XY, por lo tanto necesitamos sus tres componentes rectangulares. Para poder realizar este ejercicio vamos a dividir este diagrama, este dibujo, este esquema en triángulos rectángulos. Pues aquí vemos que si nosotros ubicamos un triángulo color amarillo, en este caso este dibujado, una vez resuelto vamos a poder hallar la componente K de la fuerza 2 y vamos a hallar algo que nosotros llamaremos la fuerza 2W. Esta fuerza 2W, como vemos, que le estamos señalando con el cursor, es también parte del próximo triángulo que vamos a resolver, que en este caso lo pintaremos de color rojo. Porque una vez resuelta esa F2W, este lado común entre ambos triángulos, tendremos las herramientas para poder calcular las componentes J y la componente I de la fuerza 2. Luego de resolver el vector fuerza 2, vamos a resolver el vector fuerza 1, a descomponerlo mediante esta zona que acabamos de marcar en color morado. Bueno, pues vamos a empezar. Ahí tenemos ambas fuerzas representadas en variables, en sus componentes rectangulares. Y bueno, es claro que en la fuerza 1 la componente XY va a ser 0 y que la fuerza 2 su componente Z va a ser negativa, o sea, va a ir para abajo. Vamos a empezar con el triángulo amarillo. Aquí lo hemos trasladado simplemente fuera del esquema y lo llevamos hacia nuestra perspectiva frontal, como si que lo estuviéramos viendo tal cual en nuestro plano. Vamos a llenar las incógnitas que nos dé el ejercicio. Aquí va a formar un ángulo de 90 grados y pues los demás ángulos serán de 45. Vamos a llenar las incógnitas. Tenemos la F2K, que sería la componente Z de la fuerza 2, y tenemos esta F2W, que será la hipotenusa común entre los triángulos amarillo y rojo que explicamos hace unos minutos. Vamos a proceder a resolver este triángulo. Pintamos la zona y pintamos las incógnitas y procedemos a descomponer fuerza 2. Vamos a hacer un llamado a la función seno de coseno de seno de 45 grados. Este seno de 45 grados es igual a su cateto opuesto dividido a la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto de este vértice es F2W y la hipotenusa es la magnitud de la fuerza 2, que es 800 libras. Despejamos esta ecuación y tenemos el resultado que la fuerza 2W es 565.685 libras fuerza. Podemos hacer un llamado también a la función coseno de 45 grados de este mismo vértice y pues su cateto adyacente será fuerza 2K. Despejamos la ecuación y tendremos el resultado de 565.685 libras. Nótese que era obvio esto, ya que en un triángulo rectángulo con sus ángulos internos de 45 grados, ambos, pues sus catetos son siempre de la misma magnitud. Tenemos ahí el triángulo amarillo en la perspectiva del ejercicio, pintando las incógnitas que acabamos de hallar. Nótese que F2W es efectivamente este lado que estamos marcando. Y pues en nuestra vista frontal, así quedarían resueltas nuestras incógnitas. Y por el momento el vector fuerza 2 tiene componentes X, Y desconocidas y la componente K, que es menos 565.685. Y habíamos visto pues que este efectivamente es negativo. Vamos a continuar ahora con el triángulo rojo.
ya los hemos sacado Podríamos acá de haber la también perspectiva utilizado la del función ejercicio, seno de la llevamos 60. a nuestra perspectiva frontal. Simplemente para visualizar mejor, tenemos ángulos internos de 30 grados, este va a ser un ángulo recto, ya lo vemos aquí 90 grados, y pues por la ley de que los triángulos, sus ángulos internos suman 180 grados, pues podemos calcular que este vértice tendrá 60 grados. Tenemos las dos incógnitas que vamos a calcular, que son las componentes I y J, y pues F2W que acabamos de calcular con el triángulo amarillo. Vamos a descomponer esta fuerza 2W utilizando la función seno de 30, haciendo referencia a este vértice de acá. El seno de 30, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, tenemos a su cateto opuesto a F2J y a su hipotenusa F2W. Despejamos esta ecuación, resolvemos y tenemos el valor de la magnitud de F2J, 282.843 libras. Hacemos un llamado a coseno de 30 para seguir en este mismo vértice. Su cateto adyacente es la fuerza 2 en I y su hipotenusa es F2W. Despejamos en la ecuación y obtenemos el resultado que F2I es 489.898 libras. Cabe recalcar que si no hubiésemos usado el coseno de 30, podríamos también haber utilizado la función seno de 60, pues su cateto opuesto hubiese sido la F2I y su hipotenusa la F2W. Llevamos el triángulo en la perspectiva del ejercicio para llenar lo que acabamos de encontrar. Tenemos la F2I, que será este lado de acá, la F2J, que será este lado de acá, y pues F2W, que ya cumplió su función, es decir, ya no la necesitamos tomar en cuenta. Pues ya nos brindó las herramientas para calcular F2I y F2J. Tenemos el triángulo en nuestra perspectiva para ordenar de mejor manera, visualizar mejor, y pues ya podemos establecer el vector fuerza 2, que es las componentes de IJ, acabamos de calcularlas en este momento, 489.898 libras en I y 282.843 libras en J. Pues su componente en K ya la calculamos previamente en el triángulo amarillo. Ahora vamos a la fuerza 1, tiene módulo de 500 libras, llevamos el triángulo de la perspectiva del ejercicio a nuestra perspectiva y pues podemos observar que en este caso tenemos la magnitud, pero no tenemos el valor de ninguno de sus ángulos internos salvo del ángulo recto. Para ello pues tendremos que buscar alguna manera para encontrar estos ángulos y vemos que el ejercicio nos da de dato este triángulo semejante. Entonces vamos a hacer uso de este triángulo semejante para poder calcular los ángulos teta y beta. Tenemos las incógnitas que vamos a tener que hallar, que son las componentes de la fuerza 1. Primero que nada, vamos a tener que encontrar estos ángulos teta y beta. Vamos a hacer un llamado a la función tangente de teta. Vemos que la tangente al ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente es 3/4. Podemos utilizar la función tangente a la menos 1 o arco tangente y pues podemos hallar el resultado de 36.87 grados. Para el cálculo de beta simplemente usamos la resta de 180 menos el ángulo teta y menos el ángulo recto y tenemos el valor de beta de 53.13 grados. Llevamos pues el triángulo en cómo está dibujado en el ejercicio y lo ordenamos a como debe verse en una perspectiva frontal a nosotros, como si estuviéramos viendo de frente el plano Z y E. Y ahora sí ya podemos pintar las incógnitas que necesitamos, que es la fuerza 1 en J, la fuerza 1 en K y los ángulos que nos permitirán hallar estas incógnitas. Bueno, pues vamos a empezar a hallar estos ángulos, vamos a empezar a hallar estas componentes utilizando los ángulos calculados. Vamos a descomponer esta fuerza 1 utilizando el seno de 36.87, que es el cateto opuesto, que es la componente en K de la fuerza 1, y lo dividimos para la hipotenusa, que es la magnitud de la fuerza 1. Despejamos y tenemos que la fuerza 1 en K es 300 libras. Utilizamos el coseno para poder calcular la fuerza 1 en J. Despejamos y tenemos el resultado que son 400 libras en J. Ya podemos reorganizar nuestro triángulo con las incógnitas que acabamos de encontrar y pues la fuerza 1 quedaría como 400 libras en J y 300 libras en K. Pasamos al último paso, que es realizar la sumatoria de fuerzas. Tenemos el vector fuerza 1, tenemos el vector fuerza 2 y procedemos a sumar las componentes I, las componentes J y las componentes K de cada uno de los vectores. Las ubicamos y las sumamos.
y tenemos el resultado. La fuerza resultante sería, por lo tanto, en I, como la fuerza 1 no tiene componentes, se queda tan solo la componente de la fuerza 2 en I. En las componentes J hacemos una suma y en las componentes K pues tendremos que hacer menos 565.685 más 300. Y nos da obviamente un resultado negativo en K. Y podemos también proceder a hallar su magnitud simplemente con sus componentes rectangulares ya calculadas, hacer la suma de sus cuadrados y sacar la raíz mediante el teorema de Pitágoras. Y tenemos la magnitud de la fuerza resultante, que sería 881.98 libras. Este sería el resultado del ejercicio. Lo importante es entender que el fin de obtener una fuerza resultante es simplificar el sistema o el esquema. El ejercicio aquí nos presenta un gancho sometido a dos fuerzas. Ahora, gracias a que tenemos la fuerza resultante, podríamos simplificar este sistema, siendo el gancho aplicado por una única fuerza, que en este caso es de 881.98 libras, pero con el mismo efecto que aplicar al mismo tiempo la fuerza 1 y la fuerza 2 en el gancho. Eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video. Si tienen alguna duda pueden escribirnos en los comentarios y eso sería todo por el día de hoy. Un abrazo, compañeros.